Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les pido una disculpa, apenas pude conectarme, pero bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión. Buenas tardes. Hoy nos acompaña el doctor Michel Mondragón Soto en la sexta ponencia del curso de neuroanatomía. El doctor es médico residente de neurocirugía, egresado de la Universidad de Anáhuac, donde completó su maestría en ciencias médicas. Actualmente es residente de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, tras haber completado la residencia en cirugía general en el Centro Médico ABC. Aparte de dirigir el grupo, el doctor nos ha acompañado en otras 4 ponencias y hoy nos va a hacer el favor de presentar el tema de puentes límites, núcleos y vías de nervios craneales. Estamos muy contentos de tenerlo aquí otra vez, doctor. Antes de empezar voy a dar unos anuncios. No se les olvide que la próxima ponencia de este curso va a ser el miércoles, probablemente a las 7. Tenemos otra el sábado a las 10, que todavía no se sube el póster. Lo van a ver esta semana. Y mañana va a haber un Kahoot para ganar uno de nuestros libros de neurocirugía. Así que no se les olvide participar. Una vez más, gracias por estar aquí, doctor. Puede iniciar. Muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, como bien mencionabas, vamos a ver puente Barolio y vamos a mencionar las características de los nervios craneales que se originan a partir de esta sección del tallo cerebral. Eh, por la longitud del tema, decidí dividirlo en dos secciones. La primera parte hablando de anatomía topográfica y también de las características de cada uno de los nervios craneales. Y en una segunda parte vamos a hablar como tal de la configuración interna del tallo cerebral, así como las afecciones que podamos tener dependiendo de los territorios vasculares que se encuentra en cada una de las regiones del tallo cerebral. Entonces, probablemente hoy vayamos a incluir por cuestiones de tiempo solamente los pares craneales y la configuración externa, y en una segunda clase pues, continuaremos con la configuración interna. Entonces, a manera de repaso, entonces vamos a recordar que el tallo cerebral es compuesto por 3 partes principalmente. El mesencéfalo, que se encuentra más rostralmente, el puente de Barolio, que se encuentra a la mitad, justamente como vemos en esta sección, y finalmente la médula oblongada, que se encuentra más caudalmente. Cada una va a tener sus diferentes características topográficas, pero bueno, como habíamos mencionado en la clase previa, vamos a verlo en diferentes posiciones o en diferentes caras para poder hacer su adecuado estudio anatómico. Entonces, recordando que el tallo cerebral empieza desde una posición más rostral, identificando el cuerpo pineal, los folículos tanto superior e inferior a cada lado, que eso comprende pues, la parte del mesencéfalo, y vemos aquí estas eminencias que son los nervios trocleares. Esto es desde una vista dorsal. Después de esto podemos ver los diferentes brachiums o puentes, pedúnculos, que van a conectar el tallo cerebral con el cerebelo. Entonces, cada uno de ellos, dependiendo si es superior, medio o inferior, se va a conectar con una diferente parte del tallo cerebral, siendo el superior conectándose con el mesencéfalo, el medio conectándose con el puente y el inferior conectándose con la médula oblongada. Después de esto podemos ver que hay una sección en esta región que va a comprender el piso del cuarto ventrículo. En esta vamos a ver diferentes eminencias que nos van a orientar hacia en qué nivel nos encontramos. Entonces, primero que nada, vamos a ver en la porción más caudal que encontramos unos folículos, que son unos chipotitos o unas eminencias, folículos faciales. Ahora, estos son, digamos que unas localizaciones falsamente localizadoras, porque se llaman folículos faciales, sin embargo, por debajo de esas eminencias no se encuentra el núcleo del nervio facial, se encuentra el núcleo del sexto nervio. Luego, si nos vamos un poquito más abajo, como mencionamos en clases previas, vamos a encontrar 2 trígonos. Uno que va a ser el trígono del hipogloso, y también vamos a encontrar el trígono vagal, que se van a encontrar justamente hacia la porción más caudal del piso del cuarto ventrículo, y finalmente hacia la porción más caudal del piso vamos a encontrar el óbex, que va a ser aquí donde se va a formar un canal que se va a continuar hacia la médula espinal, como
al espinal. Esto, si nos construimos más lateralmente, podemos encontrar diferentes núcleos que van a ser continuaciones de las columnas posteriores. Esto ya a nivel del bulbo raquídeo. Encontramos el núcleo gracilis y el núcleo crenatos más lateralmente. Estos pues van a ser los sitios de relevo donde se va a hacer la sinapsis de segundo orden de todas aquellas fibras que llevan la información de propiocepción y tacto fino, así como de vibración del resto del cuerpo. Ahora, si nos fijamos en una vista ventral, en este corte histológico, vamos a encontrar que tenemos pues, las mismas referencias que les comentaba en clases previas, pero con fin de repaso igualmente, vamos a encontrar primeramente los pedúnculos cerebrales, que van a ser estas eminencias que encontramos a nivel del mesencéfalo. Entre ellos vamos a encontrar la fosa interpeduncular y por ahí vamos a encontrar saliendo dos nervios, que son los nervios oculomotores, como repito, a nivel del mesencéfalo. Posteriormente vamos a encontrar esta protuberancia bastante importante. Esa protuberancia pues, va a ser la cara ventral del puente. Y pues creo que con esa pues, es bastante fácil localizarnos. Sin embargo, los sitios en los que nos vamos a centrar principalmente durante esta plática va a ser sobre todo hacia la superficie lateral. Pero bueno, primero, desde medial a lateral vamos a encontrar justamente en este surco, el surco por donde va a transcurrir la arteria basilar, que justamente como su nombre dice, es el surco basilar. Lateralmente vamos a encontrar las eminencias del puente y si nos vamos más lateralmente vamos a encontrar unas pequeñas eminencias acá, que, bueno, en este corte están, más bien en este espécimen están cortados, sin embargo, van a ser de ahí donde están los nervios trigéminos. Los nervios trigéminos van a tener la característica, no se puede observar adecuadamente en este espécimen, pero van a ser dos diferentes ramas. Una más gruesa y que va a ser la principal, la cual va a llevar la información sensitiva, y una rama más pequeña, que es la que se va a encargar de todas las funciones motoras, de las cuales se asignan al nervio trigémino. Justamente terminando el nervio trigémino, vamos a encontrar esta masa de sustancia blanca, que es el pedúnculo cerebral medio. Entonces, esa es como una forma bastante pues fácil de poder localizar dónde termina como tal el tallo cerebral y dónde empieza el pedúnculo cerebral. Entonces, si nos vamos más inferiormente o más caudalmente, vamos a encontrar aquí un surco donde se encuentra una diferencia bastante importante, tanto de esta masa como de esta, ¿no? Que es lo que va a delimitar el surco pontobulbar. Y de ahí vamos a encontrar que salen diferentes estructuras nerviosas. Entonces, es un sitio bastante importante para poder localizar los nervios craneales que vamos a estudiar en esta clase. Si nos vamos desde una porción más medial, vamos a encontrar primero el nervio abducens, que es que es el sexto nervio y se va a encargar de los movimientos oculares laterales. Ligeramente más lateral vamos a encontrar el nervio facial, que pues bueno, es el que va a estar encargado especialmente de todas las funciones que tienen que ver con los movimientos de gesticulación facial. Y finalmente vamos a encontrar más lateralmente hacia el nervio facial el nervio vestíbulo coclear, que como pueden ver aquí está compuesto de diferentes fibras y lateralmente a él pues vamos a encontrar el pedúnculo cerebral inferior. ¿Ok? Entonces nada más como repaso, vamos a encontrar en esta sección la médula oblongada, medialmente, justamente posterior al surco o la fisura anterior mediana, estas dos eminencias o protuberancias que van a ser las pirámides de la médula. Lateralmente esto va a estar las olivas inferiores y lateralmente pues vamos a ver todas las eminencias de los nervios craneales. Tanto el glosofaringio, el vago y el espinal accesorio. Vale. Entonces, justamente tomando esta misma referencia, pero lateralmente vamos a encontrar de arriba hacia abajo los colículos tanto superior como inferior. Vamos a encontrar cómo
transcurre el nervio troclear, que es el único nervio que sale desde la cara dorsal del tallo cerebral y que va a transcurrir de forma lateral a los pedúnculos cerebrales, yendo o cursando todo el espacio subaracnoideo hacia una porción más ventral. Después de esto, vamos a ver este surco, que es el que va a definir la diferencia entre el mesencéfalo y el puente varolio, que es lo que vamos a estudiar esta clase. Y podemos ver aquí justamente cómo sale la eminencia del nervio trigémino y que lateralmente a este vamos a encontrar el pedúnculo cerebelar medio. Después vamos a ver el surco pontomedular, donde se encuentra el nervio abducens en una posición más medial, lateralmente el nervio facial y lateral a este el nervio vestíbulo-coclear, y pues bueno, inferior a ese surco pontovulvar o pontomedular vamos a encontrar la médula oblongada o buloraquídeo. Entonces, nada más para entender algunas relaciones anatómicas con respecto al cráneo. Entonces, vamos a encontrar que la mayoría o la gran extensión del tallo cerebral se va a encontrar justamente en esta posición con respecto al cráneo, se hace en la fosa posterior, y que va a estar adosado o en encuentro cercano con el clivus, que va a ser esta porción conformada en parte por el hueso esfenoides y en parte por el hueso occipital, y que pues por ahí vamos a tener diferentes salientes óseas por donde van a salir estos nervios hacia una posición extracraneal. Entonces, los que mayor relevancia vamos a tener para fines de esta clase van a ser, uno, la hendidura esfenoidal superior, que, bueno, aquí en esta visión no la podemos ver, pues se va a encontrar lateralmente el nervio óptico. Posteriormente vamos a encontrar diferentes forámenes, que va a ser por donde van a salir los diferentes nervios que salen del puente. Primeramente, como les mencionaba aquí, la hendidura o la fisura orbitaria o esfenoidal superior, que por ahí va a salir el tercer nervio, el cuarto, el sexto y la primera porción, la porción oftálmica del nervio trigémino. Si nos vamos un poquito más dorsal y lateralmente vamos a encontrar el foramen rotundum, que va a ser va a estar localizado en la fosa media y que por ahí va a salir la segunda división del nervio trigémino, que es la división maxilar. Después de esto, y más posteriormente, o más dorsalmente, vamos a encontrar el foramen oval, que va a ser por donde va a salir la tercera división del nervio trigémino. Y ya dentro de la fosa posterior vamos a encontrar diferentes forámenes. El que vamos a centrarnos especialmente para fines de esta clase va a ser el meato auditivo interno, que se va a encontrar en la cara dorsal de la porción petrosa del hueso temporal. Y por ahí van a salir dos nervios especialmente. Va a ser uno, el nervio facial, y dos, el nervio vestíbulo-coclear. Y pues bueno, vamos a hablar de sus relaciones anatómicas ya cuando estamos hablando de cada uno de los nervios. Entonces, ya iniciando como tal acerca de la anatomía de los nervios pertenecientes al puente. Entonces, primeramente vamos a hablar del nervio trigémino, que es el nervio número 5. Este nervio va a tener diferentes funciones, especialmente una función sensorial somática general que va a estar encargada de todas las sensaciones, tanto de temperatura, de dolor, de propiocepción, de vibración y de tacto fino en cuanto respecta a la cara. También va a dar la sensación, más no el gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, y también va a dar la sensibilidad de los senos nasales y de las meninges, especialmente de las meninges que se encuentran en una posición supratentorial o por arriba de la tienda del cerebelo. Ahora, también va a tener, como mencionaba previamente, una rama motora branquial, la cual se va a encargar de inervar los músculos de la masticación y también el músculo tensor del tímpano, que pues dentro de sus funciones va a modular, digamos que el estímulo auditivo que va a ingresar al oído medio y por ende también al oído interno. De esto también vamos a hablar más adelante. Y vamos a encontrar que pues este nervio particularmente tiene 3 ramas.
va a ser primeramente la rama oftálmica, que va a ser B1, la rama maxilar, que es la B2, y la rama mandibular, que es B3. Entonces, como habíamos mencionado en las imágenes previas, el nervio trigémino va a salir de la superficie ventral del puente y esta va a tener dos ramas. La más grande va a ser la que va a llevar toda la información sensorial y sensitiva, y una más pequeña que va a ser la branquial motora. Entonces, vamos ahorita a hablar de cada una de estas ramas. Entonces, el nervio, en cuanto sale del tallo cerebral, justamente en la porción anterolateral del puente, va a cruzar el espacio subaracnoideo, va a entrar en va a tener un segmento subaracnoideo pequeño dentro de la fosa posterior y va a entrar, digamos que a una pequeña depresión dentro, o más bien sobre la porción petrosa del hueso temporal, hacia un espacio que se llama la cueva de Meckel o el Cabum Meckel. En esta porción se va a recargar el ganglio del trigémino, también llamado ganglio semilunar o ganglio de Gasser. Y pues este va a ser el ganglio sensitivo correspondiente al nervio trigémino. De ahí es justamente como vemos esta imagen, esta porción va a ser el ganglio, que se va a encontrar en la cueva de Meckel, y de ahí van a surgir las tres diferentes ramas que van a comprender las ramas del trigémino. Primeramente, la división oftálmica va a viajar a través de la porción inferior del seno cavernoso y esta va a salir a través del cráneo, como habíamos mencionado previamente, a través de la fisura orbitaria superior. Esta en compañía pues, de los nervios tercero, cuarto y sexto. O sea, hace que van a entrar a la órbita y especialmente esta rama oftálmica va a ser la que le va a dar sensibilidad al ojo, y también vamos a hablar un poquito más adelante de esto, va a ser la que se va a encargar de la aferencia del reflejo corneal. Después de esto, vamos a ver que de la misma forma, desde el ganglio de Gasser, va a salir una nueva rama, que va a ser la rama B2, y va a salir del cráneo a través del foramen rotundo, y va a dar la sensibilidad que corresponde a toda esta área en verde. O sea, todo el área, pues, sobre el área maxilar, bueno, también a los dientes. Que están incrustados en la maxila. Y de última forma, la división mandibular, que va a salir a través del foramen oval, y esta va a darle la sensibilidad a toda la mandíbula y a los dientes que se encuentran incrustados en la mandíbula. De la misma forma, tenemos que tener muy en cuenta que justamente el ángulo de la mandíbula no va a estar inervado por la rama B3, sino que va a estar inervado por las ramas cervicales, específicamente por la rama de C2. Entonces, como les había mencionado también, en el nervio trigémino, pues más bien el nervio trigémino va a estar encargado de llevar la termoalgesia de los senos nasales, de la boca, de los 2/3 anteriores de la lengua, y así como la dura madre supratentorial, mientras que la dura madre infratentorial va a llevar pues, diferentes aferencias nerviosas, especialmente del nervio vago y de las raíces cervicales superiores. Entonces, hablando un poco acerca de la configuración interna específicamente del núcleo del trigémino, vamos a ver que este se va a dividir en tres porciones, bueno, cuando hablamos de la porción sensitiva del nervio trigémino. Entonces, primeramente, el nervio trigémino va a recibir información somática general desde el nervio trigémino y se va a encargar de la sensación de los lugares que habíamos mencionado previamente, pues hace pues, de toda la cara. Recibe también información este mismo núcleo desde los nervios craneales facial, también del glosofaringio y del vago. Específicamente el vago va a dar, más bien va a recibir inervación de la parte del oído externo en conjunto con el facial. El glosofaringio va a recibir aferencias sensitivas
del oído medio, del tercio posterior de la lengua y también de la faringe. Y, como habíamos mencionado antes, el vago también se va a encargar de llevar las aferencias sensitivas de la dura madre infratentorial y también pues se encargue de una parte de la sensibilidad de la faringe. Entonces, si nosotros analizamos la disposición del sistema trigémino, entonces podemos encontrar que es un análogo de las columnas posteriores y también del sistema del lemnisco medio. O sea, hace que se va a encargar específicamente de esta porción del núcleo trigémino, de la propiocepción y de la termalgesia, perdón, de la propiocepción, de la vibración y del tacto fino. Y también vamos a ver que hay algunas analogías con los sistemas anterolaterales, o sea, hace con el espinotalámico, que se van a encargar de llevar la información del tacto grueso y también de la termalgesia. Entonces, el complejo nuclear, como vemos en esta ilustración, va a venir desde el mesencéfalo y va a atravesar todo el tallo cerebral hasta llegar a la médula espinal cervical, específicamente en los segmentos superiores de la médula espinal. Entonces va a tener tres núcleos distintos: el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal y el núcleo espinal trigémino, que es toda esta parte. El núcleo sensitivo principal, que vamos a encontrar justamente en esta parte, en esta porción, y también el núcleo trigémino espinal, van a dar los sistemas sensitivos de la cara y de la cabeza, similares, como hemos mencionado antes, a las columnas posteriores y a los sistemas anterolaterales, o sea, a los que llevan la termoalgesia. Específicamente, el núcleo sensitivo principal es el que se va a encargar de la propiocepción y el núcleo espinal del trigémino es el que se va a encargar de todas las funciones de la termoalgesia y el tacto grueso. Entonces, el núcleo trigémino sensorial principal específicamente, pues vamos a encontrarlo en la porción del puente lateralmente, y este va a recibir aferencias de fibras nerviosas de gran diámetro que se van a encargar del tacto fino y específicamente también de la presión que se va a sentir en los dientes. Pues va a tener una función similar a los núcleos y a los tractos también, tanto cuneatos como gracilis. Y pues bueno, de aquí va a surgir un lemnisco, que es el lemnisco trigeminal, que es una serie de fibras que van a decusarse a nivel del puente y que van a llegar hasta el tálamo. Estos, a diferencia del sistema de las columnas posteriores, que llegaban al núcleo ventral posterior lateral, estos van a llegar al núcleo ventral posterior medial, y de ahí van a hacer un relevo. Eso quiere decir que van a hacer una nueva sinapsis, de ahí van a hacer la neurona de tercer orden, y esta va a llegar hasta la corteza somatosensorial correspondiente a la cara, que es justamente la que vemos en esta porción. También otra vía llamada del tracto trigémino dorsal va a nacer desde el núcleo principal hasta el mismo núcleo talámico, el ventral posterior medial, pero este va a ascender de forma ipsilateral, justamente en esta porción, y esta va a llevar la sensación de presión y tacto de la cavidad oral, incluyendo la sensibilidad de los dientes. Entonces, ya hablando de una porción más caudal, el núcleo trigeminal espinal se va a localizar a la altura del puente lateral y de la médula y se llega a extender hasta la columna cervical superior. Esta, a diferencia del núcleo principal, va a recibir aferencias desde fibras de mediano a pequeño calibre o grosor, y estas pues van a llevar toda la información con respecto al tacto grueso, a la temperatura y al dolor. Estas van a bajar hasta el tracto trigémino espinal y después van a hacer sinapsis con el núcleo espinal. Estas se pueden, o más bien, este núcleo trigeminal espinal se puede comprender como una extensión superior o rostral
de las astas posteriores que se encuentran en la médula espinal. Entonces, en esta porción va a haber una nueva sinapsis para una neurona de segundo orden, y esta, al igual que las que nacían del núcleo principal trigeminal, van a subir y se van a decusar para llegar de la misma forma al núcleo ventral posterior medial que se encuentra en el tálamo, y de ahí va a nacer una nueva neurona que va a ser una neurona de tercer orden y que va a llegar a la corteza somatosensorial. Estos van a tener una particularidad, y es que pues bueno, van a tener una distribución somatotópica. ¿Esto qué quiere decir? Que como se ve en esta imagen, vemos pues diferentes letras. Entonces podemos ver como si fueran capas de cebolla. Primeramente llevando la información que se encuentra en la nariz y en la boca, que van a llegar o van a corresponder a la distribución que se encuentra de la misma forma en la columna, digo, en la médula oblongada. Entonces vamos a ver aquí cómo se distribuye esa información. De la misma forma, la B va a corresponder a un nivel más inferior, la C igual a una porción más caudal, y finalmente la D, que se va a encontrar casi en la porción espinal cervical superior. Entonces, cuando ya hablamos del tercer núcleo, que es el núcleo mesencefálico del trigémino, este va a tener la peculiaridad que va a digamos que recorrer a lo largo del borde lateral de la materia gris perimesencefálica. O sea, que vamos a encontrar, esta es la sustancia gris perimesencefálica, esto, periacueductal, este es el acueducto de Silvio, y vamos a encontrar cómo se encuentra aquí este núcleo. También tienen la peculiaridad de que dan la propiocepción de la cara, y estas van a ser las únicas neuronas sensitivas primarias que se van a encontrar o que van a hacer su segundo relevo en el sistema nervioso central, en vez de encontrarse en un ganglio periférico. Estas van a dar la aferencia propioceptiva, pero no solamente de la cara, sino también de los músculos masticatorios, de la lengua y también de los músculos extraculares. Entonces, específicamente este núcleo es el que se va a encargar también de la aferencia del reflejo mentoniano. Y finalmente, no se lograba apreciar en esta imagen, pero pues lo vamos a mencionar aquí, que va a ser el núcleo trigémino motor. Este va a llevar las funciones motoras del nervio trigémino, y pues bueno, este se va a localizar en el puente medio, cerca de la salida del nervio trigémino, y esta rama va a salir del tallo cerebral y va a cursar de una manera inferior y medial con respecto al ganglio trigémino en el cabo Meckel, y se va a unir a la rama mandibular del nervio trigémino para salir a través del foramen oval. Entonces va a inervar una serie de músculos, principalmente los músculos macetero, el temporal pterigoides, tanto medial y lateral, así como otros músculos como son el tensor del tímpano, que mencionábamos que dentro de sus funciones va a regular la intensidad del estímulo auditivo, y también va a mediar la inervación del tensor del velo del paladar, el músculo mieloioideo y el vientre anterior del digástrico. Entonces, el control neuronal de esta motora va a ser bilateral, lo que quiere decir que las lesiones supranucleares difícilmente van a tener alguna repercusión clínica. O sea, que no vamos a ver alguna alteración de los músculos de la masticación, a menos de que la lesión sea bilateral. Cuando hablo de que sea supranuclear, esto quiere decir que generalmente el problema se encuentra a nivel de la corteza cerebral o en alguna de las fibras que conecta esa corteza con el tallo cerebral. Cuando se llegan a encontrar lesiones bilaterales, o sea, hace que hay algún infarto o algún tumor que se encuentre en ambas partes de esa, o en ambas cortezas, o comprimiendo ambas fibras blancas, entonces van a dar un reflejo mentoniano hiperrefléctico.
Esto, pues bueno, va a tener una aferencia, que va a ser justamente como mencionábamos, la rama mandibular del trigemio. Uno va a estimular el reflejo mentoniano al dar un pequeño golpe con la mandíbula abierta. Esta aferencia va a llegar hasta el núcleo mesencefálico y la rama motora o la rama eferente va a ser llevada por el nervio facial. Entonces, a manera de resumen, pues vamos a ver nuevamente que el trigémino va a tener diferentes sistemas sensitivos que van a incluir el núcleo mesencefálico trigeminal, que se va a encargar de la propiocepción, especialmente los núcleos masticatorios, el núcleo trigeminal principal, que es el que se va a encargar de la presión dental, del tacto fino y también en parte de la propiocepción de la cara, y finalmente el núcleo espinal trigémino, que es el que se va a encargar del tacto grueso, del dolor y también de la temperatura. Mientras que cuando hablamos de los sistemas de la columna posterior, vamos a encontrar que justamente, como una analogía, las columnas posteriores son las que se van a encargar del tacto fino y de la propiocepción, y que su vía para llegar al tálamo va a ser el hemnisco medial, y las astas posteriores que se encuentran en la médula espinal, que se van a encargar de ser el punto de sinapsis para la neurona de segundo orden, para el tacto grueso, para el dolor y la temperatura, y que su forma de ascender va a ser a través del tracto espinotalámico, que se va a encontrar en una porción anterolateral con respecto a la médula espinal. Entonces, como alteraciones del nervio trigémino, vamos a tener la neuralgia del trigémino, que también va a ser llamada el tic doloroso, que son episodios recurrentes de dolor severo, agudo, neuropático, que pueden durar de segundos a minutos, pero que se van a hacer de gran intensidad. Estos van a encontrarse especialmente en las ramas de B2 y B3, y que van a tener como trigger diferentes detonantes. Entre ellos se va a encontrar el tacto en zonas o regiones específicas de la cara, la masticación, o cuando los pacientes llegan a rasurar es cuando llegan a sentir este dolor intenso. La etiología en gran parte pues, se ha referido como idiopática, pero también se ha encontrado que tienen diferentes componentes, tanto vascular siendo una de las ramas de la AICA, o la AICA principalmente, que va a encontrarse recargada sobre el nervio trigémino. Entonces, cada vez que hay un latido, es que se va a estar disparando ese dolor. Pues bueno, de origen neuropático, como se había mencionado, y también autoinmune, cuando algunas variantes de la esclerosis múltiple pues pueden dar este tipo de alteraciones. Y pues el tratamiento se va a centrar principalmente en la administración de carbamazepina, pues para disminuir la tasa de disparos o de potenciales de acción del nervio trigémino, y pues con esto modular el nervio, el dolor. Y pues en pacientes que tienen dolor refractario y que se ha comprobado una etiología vascular, pues hacer la descompresión vascular por medio de cirugía. En cuanto a algunas otras alteraciones, podemos encontrar la disminución de la sensibilidad. Esto, pues bueno, va a tener diferentes etiologías. Primeramente, cuando se encuentra una etiología infranuclear, eso quiere decir por debajo de los nervios, de los núcleos que habíamos mencionado que se encuentran en el tallo cerebral. Pueden ser ocasionados por trauma, por enfermedad metastásica, por la presencia de infección por herpes zóster, también por algún aneurisma en el segmento petroso de la arteria carótida interna que esté haciendo compresión sobre el nervio trigémino, o justamente a la salida del nervio trigémino del tallo cerebral, la presencia de algún schwannoma, tanto vestíbulo coclear como también schwannomas del nervio trigémino, y finalmente meningiomas que vengan desde el ala esfenoidal, que también por la proximidad con los nervios y con el tallo cerebral estén haciendo compresión de estos nervios. Estos, pues su manifestación generalmente va a ser ipsilateral, a menos de que la lesión que esté ocasionando esta compresión sea tan grande que pueda alcanzar a también comprimir el nervio del otro lado.
Y cuando la presentación es supranuclear, o sea, por arriba de los nervios, digo, de los núcleos trigéminos mesencefálico, el principal o el espinal, va a ser secundario a infartos, a desmielinización. Esto puede ocurrir principalmente en fenómenos como la esclerosis múltiple o lesiones como tal traumáticas del tallo cerebral. La forma en que se van a manifestar, sobre todo si son lesiones intraxiales, o sea, dentro del tallo cerebral, se van a encontrar como un patrón característico de hemianestesia, o sea, sé que va a haber anestesia de la mitad de la cara, ipsilateral, o sea, del mismo lado donde fue la lesión, mientras que se va a encontrar al mismo tiempo una hemianestesia hemicorporal, o sea, de todo el cuerpo, pero de forma contralateral. ¿Ok? Entonces, pues bueno, nada más hasta este momento, ¿hay alguna duda? Vamos a tomar un pequeño descanso para tomar agua y así, y ahorita continuamos con la segunda parte. Pero hasta ahorita, ¿alguna pregunta? No hay ninguna duda en el chat, doctor. No sé si alguien quiera preguntar algo. La pueden mandar. Me aparecen dudas en el chat, o bueno, si quieres ayudar a leerla para que pues, podamos considerarla. Bueno, pues en todo caso, pues continuaremos y pues, después si tienen alguna otra duda, pues ya la iremos contestando conforme vayan saliendo. Entonces, continuando con el nervio abducens, en conjunto con el tercer nervio craneal y el cuarto, se va a encargar de controlar los movimientos de los ojos. Esto a través de la inervación de específicamente el nervio extraocular recto lateral, o también conocido como el abducens. Como su nombre lo dice, va a encargarse del movimiento lateral de cada uno de los ojos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, se va a encargar en conjunto con el tercer nervio craneal exclusivamente de los movimientos horizontales. Específicamente, cuando hay lesión de este nervio, pues vamos a ver que hay una imposibilidad de lateralizar el ojo afectado en cuestión. Entonces, para esto, pues tenemos que tomar en cuenta que existen 6 diferentes músculos extraoculares para cada ojo, que van a ser el recto lateral, justamente se encuentra en una posición lateral con respecto al ojo, el recto medial, el recto superior y el recto inferior, que pues justamente como cada uno de sus nombres lo dice, va a encargarse tanto de la función para la supraversión, infraversión y la versión medial de cada ojo. ¿Ok? Además de esto, van a haber otros 2 músculos adicionales. Uno de ellos va a ser el nervio oblicuo inferior, que en conjunto con los rectos medial, superior e inferior van a ser controlados por el tercer nervio craneal. Y finalmente vamos a tener un abducens, un oblicuo superior, que va a ser controlado por el cuarto nervio craneal. Entonces, específicamente viendo esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver cómo se hizo un corte a nivel del mesencéfalo, esto para poder identificar el nivel en el que salen los nervios trocleares. Entonces vamos a ver cómo alrededor de la sustancia periacueductal vamos a encontrar el núcleo del nervio troclear. Se va a decusar y va a salir desde la porción dorsal del mesencéfalo. Como había mencionado previamente, va a recorrer toda esta porción en un segmento subaracnoideo y lateralmente a los pedúnculos cerebrales
va a extenderse y va a recorrer alrededor del seno cavernoso y va a llegar hasta la fisura orbitaria superior. Entonces, si nos vamos un poquito más inferiormente, y pues para fines de este nervio particularmente, vamos a encontrar el sexto nervio craneal. Este va a tener la particularidad que al salir de la dura madre va a entrar a un canal que es conocido como el canal de Dorelo. Este es un pasadizo que se encuentra entre el nervio, entre el cráneo y la dura madre, y se va a encontrar por debajo de un ligamento también conocido como petroclinoideo. Este va a ser un doblez agudo, o sea, va a ser como un doblez muy abrupto y pues digamos que pues va a pasar por arriba de la punta de la porción petrosa del hueso temporal y después de esto va a entrar al seno cavernoso. Por dentro del seno cavernoso va a recorrer todo este espacio hasta salir nuevamente del seno cavernoso y entrar a la fisura orbitaria superior. Entonces, el recorrido que va a encontrar este nervio, pues va a ser bastante extenso y va a recorrer todo el clivus, que como mencionaba previamente, es la porción, digamos que vertical, que va a ser conformada tanto por el hueso occipital como por el hueso esfenoidal. Y esto puede explicar también por qué este nervio particularmente es propenso a tener alguna lesión por tracción inferior. Generalmente es secundario a una hipertensión intracraneana. Entonces, pues bueno, la particularidad es que se va a manifestar como una paresia del músculo recto lateral y pues específicamente cuando hablamos de que sea secundario a hipertensión intracraneana, la lesión va a ser pues de manera bilateral. Entonces, yéndonos un poquito más hacia los movimientos oculares, los músculos extracraneales se van a originar del anillo tendinoso de Zinc, que se va a encontrar en esta porción, cerca del ápex orbitario, y estos se van más bien los músculos se van a extender dentro de toda la fosa orbitaria y se van a insertar en la esclera, que es la capa más superficial del ojo. De ahí, pues vamos a ver que además de los movimientos horizontales y verticales que son proporcionados por los músculos rectos, vamos a ver que hay movimientos torsionales en cada ojo y estos pues van a dar un movimiento rotatorio ligero en el eje de cada ojo. El músculo oblicuo superior va a ser inervado por el nervio troclear y pues bueno, va a tener la particularidad fuera de los demás músculos extraoculares de que se va a originar no en el anillo de Zinc, sino del hueso esfenoidal en la porción posterior medial de la órbita y va a pasar anteriormente al ojo y superiormente al ojo y va a hacer como una pequeña polea en la tróclea, que es una saliente ósea que vamos a encontrar en el límite orbitario superior, que pues bueno, si ustedes van hacia sus ojitos y justamente en la órbita, en la porción medial, justamente como yo estoy tocando, van a encontrar como una pequeña saliente ósea que se puede palpar si ustedes tocan ligeramente. Y pues bueno, ahí es justamente donde encuentran el cuarto nervio, el cuarto músculo extraorbitario o el músculo oblicuo superior. Entonces, después de hacer esa pequeña polea, que es la que vemos en esta porción, va a pasar a insertarse a la esclera. Y la función que va a tener es que va a tener una intorsión. Eso quiere decir que el ojo va a rotar ligeramente hacia adentro y además va a ver hacia abajo y hacia afuera. Cuando hablamos del músculo oblicuo inferior, vamos a tener que no tiene la particularidad de tener una atrofia, sin embargo, se va a originar a lo largo de la pared anterior medial de la órbita y se va a insertar en la superficie inferior del ojo.
entonces este va a producir una extorsión. Esto quiere decir que va a rotar el ojo hacia afuera y que además, como está insertado el músculo en la porción inferior, va a provocar que al contraerse ese músculo, va a dirigir la mirada hacia arriba, también hacia afuera. ¿Vale? Cuando hablamos de la paresia de este músculo específicamente, no sé si tiene alguna pregunta el compañero, Cristian. Bueno, creo que no. Entonces, cuando vemos que hay lesiones de este nervio, vamos a ver que se produce una diplopia horizontal. Cuando existe esta paresia, podemos ver que en algunos pacientes va a encontrarse una exotropia, una inotropia de ese ojo. Esto puede ser de manera pues, aleatoria y no se presenta en todos los pacientes. Y cuando se hace la exploración de los movimientos oculares, si uno intencionadamente está buscando cómo se están moviendo esos ojos, vamos a ver que no abducen completamente. Esto, ¿cómo lo vamos a traducir o cómo lo vamos a ver? Es que al momento de que nosotros estamos explorando, y si ven en mi pantalla, al momento de estar siguiendo el dedo, vamos a ver que el ojo específicamente, al momento de tratar de evocar el movimiento lateral, vamos a ver que la esfera, o sea, ese angulito de color blanco no va a desaparecer completamente. Y es a lo que se refieren ellos como un borramiento incompleto de la esclera. Entonces, si nosotros encontramos eso de forma bilateral, puede ser un indicio bastante fidedigno de que puede haber hipertensión intracraneana. Entonces, lo que va a pasar es que justamente la presión va a comprimir tanto al nervio abducens que pues, lo que va a provocar es que no se mueva completamente de forma lateral los ojos. Ok, entonces, hablando también del nervio abducens, vamos a ver que es propenso a tener lesión por microvasculopatía. Esto es secundario a diabetes mellitus tipo 2 y que otra cosa o otra causa de diplopia horizontal va a ser tanto la miastenia gravis, también puede ser secundario a enfermedad tiroidea, por supuesto tumores que estén haciendo compresión del sexto nervio craneal, a edema cerebral y también a algún tipo de traumatismo orbitario. También, si viéramos nosotros no solamente la paresia del sexto nervio craneal, sino también en conjunto con diferentes nervios craneales, específicamente del tercero y del cuarto, entonces podríamos pensar en que el problema no sea propiamente en su transcurso intracraneal, sino que en la entrada a la órbita a través del lápex orbitario, ahí se encuentra alguna lesión que esté comprimiendo todos estos nervios. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del nervio facial, vamos a encontrar que pues este nervio va a ser responsable del movimiento de los músculos de la expresión facial. Entonces, vamos a ver que las repercusiones psicosociales de la afección de este nervio pues van a tener un impacto bastante profundo, ya que pues a través de nuestras expresiones, de nuestra gesticulación, es que vamos a poder hacer evidente nuestras expresiones o nuestros cambios de humor y pues por ende que puedan ser identificados pues, por nuestros iguales o por la gente que nos rodea. Vamos a ver que no solamente va a tener una función motora, sino que también va a tener una función parasimpática a través del control del lagrimeo y de la salivación. También va a haber control de las fibras viscerales sensitivas, especialmente responsables del gusto en el tercio posterior de la lengua, perdón, en los 2 tercios anteriores de la lengua, y también que va a tener algunas fibras generales somatosensoriales. Entonces, recordando la disposición de los diferentes tractos, lo cual vimos en la clase pasada, vamos a ver que el núcleo facial va a estar localizado en la columna
de braquial común. Entonces, esto vamos a ver que se encuentra más caudalmente en el puente con respecto al nervio trigémino. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos un corte axial histológico de ese puente de Barolio, como mencionaba justamente cuando hacía la descripción topográfica del piso del cuarto ventrículo, vamos a encontrar que va a haber una pequeña protuberancia o eminencia que se va a encontrar en el piso del cuarto ventrículo, que son los colículos faciales, incorrectamente llamado así, ya que justamente como les mencionaba, se encuentra por debajo de ese colículo el núcleo del nervio abducens. Este nervio facial va a tener la peculiaridad de que se va a originar desde una porción lateral y justamente en colindancia con el brazo o el pedúnculo cerebral medio. Van a salir sus axones desde el núcleo y van a hacer un loop alrededor del núcleo abducens. Y después van a formar esta rodilla y van a salir lateralmente desde el surco pontomedular en una porción lateral. Entonces, si nosotros, recordando lo que veíamos en la porción, digamos que en una visión rostral, veíamos que en la porción medial se encontraba el nervio abducens, o la salida aparente del nervio abducens, lateralmente el nervio facial y lateralmente a él el vestíbulo coclear. Entonces, justamente, pues así, aquí se explica por qué se ve de esa forma esa eminencia de los nervios. Entonces, los fascículos del facial también van a tener una peculiaridad, y es que van a tener, digamos que dos eminencias o dos ramas principales. La más grande y la más importante va a ser la que va a salir lateralmente, y esta va a ser la que va a llevar toda la información motora, pero también vamos a tener una rama intermedia o nervus intermedio, o nervio intermedio de Reisberg, que es una rama que va a llevar todas las fibras branquiales y además va a llevar las fibras que tienen la función parasimpática, visceral sensorial y también las funciones generales somatosensoriales, y que más adelante vamos a mencionar cuál es cada una de ellas. Entonces, una vez que sale este nervio facial del tallo cerebral, va a salir de una manera ventrolateral de la unión ponto-vulvar, y va a salir hacia una porción específica que se llama el ángulo pontocerebeloso. Va a atravesar el espacio subaracnoideo y va a entrar en conjunto con el nervio vestíbulo coclear al meato auditivo interno. Entonces, esto ya dentro del hueso temporal, en su porción petrosa, en conjunto con el nervio que había mencionado previamente, va a ser como una rodilla, o sea, sé que va a ser una vuelta con sentido posterior e inferior dentro del hueso temporal, y pues bueno, va a entrar al canal facial y que se va a encontrar medial al oído medio, y pues bueno, ahorita vamos a hablar de las diferentes ramas que va a dar cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la porción tanto sensorial como de la porción parasimpática, vamos a encontrar que el nervio facial va a formar un ganglio, que es el ganglio geniculado, y se va a encontrar justamente en la rodilla que se encuentra dentro de la porción petrosa del hueso temporal. De este ganglio van a salir diferentes ramas que pues, van a dar, justamente que les comentaba, la función parasimpática. En cuanto a la sensación o las fibras motoras especiales, fibras sensitivas especiales, viscerales, van a ser la sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, y para la sensibilidad general somática, pues también va a tener como, digamos que sensibilidad, va a dar la sensibilidad de un área cerca del conducto auditivo externo. La porción principal del nervio facial va a salir a través del foramen estilomastoideo fuera del cráneo, y pues va a dar diferentes ramas, que son las que vamos a ver pues, a continuación.
Entonces, las ramas que van a surgir a partir de esa porción motora del nervio facial van a ser, uno, la rama temporal, que va a dar pues, la sensibilidad a la porción superior de la cabeza, la rama cigomática, que va a ser la que va a llevar toda la porción motora a justamente esta porción, por donde va la rama del cigoma, la rama bucal, que va a ser toda aquella que va a dar la sensibilidad hacia el orbicular de la boca, la rama mandibular, que se va a encargar dentro de sus funciones de darle función al vientre posterior del digástrico y al estiloioideo, y una rama cervical que justamente también va a dar sensibilidad, una porción motora al músculo estiloioideo. Entonces, dentro de estas ramas motoras, también vamos a ver que una de ellas va a dar sensibilidad al músculo tensor del tímpano, así como al músculo estapedial. El músculo estapedial se va a encontrar dentro del oído medio y a lo largo, en conjunto con el tensor del tímpano, va también a suavizar los movimientos de los huesecillos del oído medio y pues van a regular la intensidad acústica o del estímulo acústico que va a encontrar al oído medio. Esto pues justamente con una función protectora para que cuando nosotros estamos expuestos a un estímulo auditivo demasiado intenso, pues no vaya a dañar todas las estructuras que se encuentran en el oído interno. Entonces, cuando hablamos de la función parasimpática, las fibras pregangliónicas, esto se hace las que se encuentran antes del ganglio geniculado, de aquí se van a originar el nervio salivatorio superior y que pues bueno, van a ser llevados por dos ramas principalmente a partir del nervio facial. También vamos a ver que una de las ramas, que va a ser el nervio petroso mayor, sale a partir de la rodilla del nervio facial y va a alcanzar al ganglio esfenopalatino. De ahí vamos a ver que de este ganglio van a salir células postgangliónicas, o sea, hace una nueva neurona que va a llegar hasta, o se va a proyectar hasta la glándula lagrimal, y también pues vamos a ver que va a haber otra rama que lleva una función parasimpática a la mucosa nasal. ¿Ok? Entonces, hablando del resto de las ramas, vamos a ver que la rama cuerda del tímpano va a dejar el nervio facial justamente a la altura del foramen estilomastoideo medial y posterior, y esto se va a encontrar justamente posterior a la articulación temporomandibular a esta altura. Y pues esta va a llevar toda la porción parasimpática o las fibras parasimpáticas para inervar la glándula sublingual y la glándula palatida para que éstas puedan saludar. Es importante en esta porción recalcar que el 70% de la producción de la saliva va a venir desde las glándulas sublinguales, que son las que se encuentran en esta posición. Y finalmente, el nervio lingual y el nervio cuerda del tímpano también va a llevar fibras sensoriales especiales viscerales. Estas pues van a ser las que van a mediar la sensación del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Y estas van a tener la particularidad de que sus fibras primarias sensoriales van a llegar directamente al ganglio geniculado, y de ahí va a haber una nueva sinapsis con una nueva neurona que va a llevar al tallo cerebral. Las fibras específicamente que provienen o más bien que van a dar las aferencias del gusto, van a llegar al núcleo solitario rostral, que como hemos mencionado en la clase pasada, también va a ser conocido como el núcleo gustatorio. Entonces, ya que llegan esas fibras al núcleo gustatorio rostral, pues vamos a ver que se va a encontrar con diferentes aferencias de otros nervios, entre ellos del nervio vago y del nervio glosofaringeo, y que pues, estos van a llevar el gusto del resto del tercio posterior de la lengua,
Y también vamos a ver que hay receptores del gusto dentro de la faringe, que van a ser llevados principalmente por el vago. Estos van a hacer una nueva sinapsis a la altura de este núcleo solitario y van a llevar una rama de forma bilateral hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de aquí pues va a salir una nueva rama que va a llegar hasta la corteza somatosensorial, en la porción pues más inferior del lóbulo parietal, específicamente en esta porción que es la corteza del gusto, justamente en el giro postcentral. Vamos a ver que pues, va a tener extensión esta área, no solamente a esta porción, sino que también va a incluir o va a tener extensión al opérculo frontoparietal en esta porción, o sea, en el alper central, y también vamos a ver que va a tener extensión a la ínsula, ¿no? Entonces, pues de la misma forma, la inervación supranuclear va a ser bilateral, por lo cual si hay una lesión supranuclear no vamos a encontrar algún dato de focalización si hay lesión. Sin embargo, si nosotros vemos una disminución del gusto ya de forma infranuclear, pues podemos pensar en que la extensión del, ¿cómo se llama? La extensión de la lesión pues va a ser por fuera del tallo cerebral. Entonces, ya cuando hablamos de afecciones del nervio facial, podemos ver que vamos a encontrarnos con la parálisis facial. Entonces, para esto es necesario distinguir si la lesión es tanto infranuclear como supranuclear. A esto me refiero a que si es antes de que la neurona motora, más bien a nivel de la neurona motora superior o a nivel de la neurona motora inferior. Cuando la lesión es a nivel de la neurona motora superior, entonces vamos a ver que gran parte de la inervación va a ser desde el área premotora, pero esta va a tener una inervación bilateral cuando hablamos de la porción superior de la cara. Es decir, que una rama eferente va a venir del lado derecho, se va a decusar y va a llegar hasta el núcleo del facial, y vamos a tener de la misma forma del lado izquierdo una rama que también va a llegar a la inervación hacia ese núcleo. Entonces, si nosotros tenemos una lesión justamente en el punto A, vamos a ver que va a estar todavía conservada la inervación ipsilateral, por lo tanto, la función en la porción superior de la cara va a estar conservada. Sin embargo, la porción inferior va a estar afectada y vamos a tener parálisis de esa porción de la cara. Entonces, esto que nos va, o más bien esto que traduce, que cuando nosotros vemos una persona que tiene parálisis facial de la porción inferior de la cara, vamos a intuir que el problema se encuentra a nivel de la corteza cerebral o en algún punto del trayecto de la neurona motora superior. No así, si nosotros tuviéramos una lesión a nivel infranuclear, o sea, a nivel del nervio craneal o de la eminencia de ese nervio facial, entonces vamos a ver que la parálisis facial va a ser completa. ¿Por qué? Porque ya se hizo esa segunda, esa sinapsis más bien, para la neurona motora inferior, entonces toda la información va a ser pues, de la neurona inferior para abajo. ¿Okay? Digamos que una de las o de los desórdenes más comunes que van a ocasionar parálisis facial, sobre todo de manera periférica o infranuclear, va a ser la parálisis de Bell, en la cual pues, las fibras del nervio facial van a estar afectadas. Generalmente la afección va a ser de un par de horas a un par de días, y pues lo más conocido, lo más común que se cree es que la etiología sea de origen viral o de origen inflamatorio. Entonces, cuando hay lesión justamente de este nervio facial, puede haber hiperacusia por debilidad del músculo estapedial, y también porque hay afección de la porción parasimpática. Podemos encontrar que hay ojo seco o seroftalmo, y también disminución del gusto de manera ipsilateral. Entonces, cuando encontramos la presencia de la debilidad de la mano de manera ipsilateral, o más bien contralateral, pérdida sensitiva contralateral, disartria o afasia, entonces esto nos va a sugerir
que la lesión va a ser a nivel de la corteza cerebral, es decir, que hubo algún infarto a nivel del, ¿cómo se llama? Por arriba del núcleo motor, del facial. Y pues en estas ocasiones, pues bueno, nos hace pensar en otro tipo de etiologías, no solamente pues algo viral o inflamatorio. Cuando tenemos una parálisis facial completa, entonces tenemos que estar muy digamos que al pendiente de que, de que haya cierre completo del ojo. Esto para evitar que, justamente por ese cierre incompleto, vaya a haber úlceras corneales por falta de lubricación de ese ojo. Y pues este ojo se va a ir regenerando a lo largo aproximadamente de 3 semanas, que es la media que presentan los pacientes. Y aquí también hay una particularidad, que es que cuando posterior a una lesión del nervio facial, esas fibras que están lesionadas o seccionadas pueden unirse o recuperarse con un objetivo incorrecto. Esto, pues, ¿qué manifestación clínica va a presentar? Pues va a ser que cuando los pacientes quieren tener, más bien cuando tienen un estímulo visual o olfatorio de comida, los pacientes en vez de salivar van a presentar lagrimeo, y esto también conocido como las lágrimas de cocodrilo. Y pues bueno, ya finalmente cuando hablamos del nervio vestíbulo coclear, vamos a ver que este nervio va a tener dos diferentes ramas o dos diferentes funciones. Una función para la audición y una función para la sensación vestibular. Esto quiere decir que pues, va a estar íntimamente relacionada con el equilibrio. Entonces, este nervio va a salir de la unión pontomedular de forma lateral, se va a unir al nervio facial y va a entrar en el ángulo pontocerebeloso al meato auditivo interno, y dentro de la porción petrosa del hueso temporal, pues va a atravesar el canal auditivo de la porción petrosa y va a llegar hasta la cóclea y a los órganos vestibulares. Aquí pues va a tener dos divisiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vía auditiva específicamente, vamos a ver que el sonido va a llegar a través del oído externo, va a encontrarse con la membrana timpánica. Esta, a su vez, va a provocar la oscilación de los huesecillos del oído medio, que son el martillo, yunque y estribo. El estribo unido a la ventana oval va a provocar las vibraciones que se van a traducir al laberinto, y estos van a estimular mecanorreceptores que se encuentran en la cóclea, en el vestíbulo y en los canales semicirculares. ¿Ok? Entonces, en el sentido específico de las vías auditivas, van a provocar el movimiento de la endolinfa y la perilinfa, que se encuentran en el laberinto membranoso y óseo. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar que también aquí va a haber pues, una serie de particularidades. Número uno, que la perilinfa, que es el líquido que se encuentra dentro del laberinto óseo, va a tener continuación con el espacio subaracnoideo a través del ducto perilinfático. Y el laberinto membranoso va a ser un conducto que está lleno de fluido llamado endolinfa, y se va a encontrar dentro del laberinto óseo. Este órgano va a tener un ducto coclear, la utrícula, el sáculo y los canales semicirculares, de los cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, aquí vemos cómo justamente el estímulo auditivo va a mover la membrana va a provocar movimiento de los huesecillos del oído medio, y estos van a llegar hasta la ventana oval. La ventana oval va a traducir esos movimientos al líquido, que es la perilinfa, y estos se van a transmitir por la cóclea hasta llegar al final del laberinto, ¿ok? Entonces, esto va a tener una particularidad muy importante, y es que van a tener ahí diferentes células, que son las células peludas, o que van a tener diferentes cilios. O sea, son como pelitos que se encuentran adheridos a la membrana de, ¿cómo se llama? Del laberinto membranoso, perdón. Entonces, estos van a tener la particularidad de que cuando se mueve esa membrana, y por el secundario el movimiento del líquido, van a moverse, digamos que dependiendo de las vibraciones del sonido. Entre más graves
esas vibraciones van a estimular a los, ¿cómo se llama? A los cilios que se encuentran sobre todo en la región más proximal, mientras que las porciones más, digamos que más profundas de ese laberinto van a ser estimuladas por frecuencias mucho más intensas o más, más altas o se hacen sonidos más agudos. ¿Ok? Entonces, la forma en que van a funcionar estas células es que, pues bueno, secundario a que están unidas estas células, van a percibir esos movimientos de la membrana del laberinto membranoso. Estas van a tener sinapsis excitatorias con las terminales de las neuronas sensitivas primarias. Y pues bueno, de aquí van a salir unas células bipolares, las cuales van a tener sus cuerpos neuronales en un ganglio especial que se llama el ganglio espiral. Y pues bueno, va a estar localizado en el anillo de la cóclea, alrededor de la cóclea, y que va a enviar sus acciones a través del nervio coclear. Estas células peludas, en conjunto a todas sus células de soporte, van a formar el órgano de Corti. Entonces, cuando preguntan cuál es el órgano encargado de todo el estímulo auditivo, pues bueno, o traducir las vibraciones a potenciales de membrana o potenciales de acción, pues bueno, va a ser el órgano de Corti. ¿Vale? Entonces, esta información auditiva va a ir a través del núcleo coclear, a través del nervio auditivo. Después de esto va a alcanzar el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral, y estos se van a encontrar cerca del pedúnculo cerebral inferior, como vemos pues, justamente en esta porción. De esos núcleos cocleares van a ascender los estímulos de forma bilateral y van a hacer relevos en el folículo inferior, como veíamos en el mesencéfalo. Entonces, vamos a ver que sí tiene una relevancia tanto funcional como anatómica. Y pues bueno, de este relevo van a subir hasta el tálamo, y en el tálamo se van a unir o van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado medial, y finalmente se va a ir hasta la corteza auditiva. Es importante también saber que no solamente van a haber fibras que van a subir, sino también van a haber fibras que se van a conectar de manera transversal. Esto, pues, especialmente a través del el cuerpo trapezoideo, justamente que se encuentra a nivel del puente. Entonces, van a decursarse hacia el otro lado y, pues, van a hacer una conexión, especialmente en un núcleo, que es un complejo de núcleos, que es el complejo de núcleos olivales superiores, y estos van a tener la función principalmente de poder localizar el sonido de forma horizontal. ¿Ok? Y pues bueno, ya una vez que subieron los estímulos auditivos a través de ese lemnisco lateral, vamos a ver que van a hacer la sinapsis en el cuerpo geniculado medial y de ahí a la corteza auditiva. Esta corteza se va a encontrar en los giros transversos de Heschel, que se van a encontrar en el lóbulo temporal, justamente en esta parte, en el área de Brodmann número 41, y pues de ahí va a estar en proximidad muy, muy cercana con las cortezas de asociación para el lenguaje. Y pues bueno, de ahí es de donde va a surgir también, en caso de que haya lesión de esta región específica, pues bueno, una fase de Wernicke. Cuando hablamos de la función vestibular, entonces vamos a ver que va a tener una función muy importante, tanto para el ajuste de la postura, que esto de forma secundaria va a tener una importante función para el tono muscular, el ajuste del tono muscular, y también va a tener una función importante para la posición de los ojos con respecto a la cabeza. Entonces, pues por lo mismo de la postura, pues va a tener conexiones recíprocas y muy importantes tanto con el cerebelo como con sistemas motores del tallo cerebral, y también con los sistemas de los movimientos extraoculares, de los movimientos oculares. Y pues esto va a tener pues un importante y complejo sistema de integración de la información, tanto para la posición de la cabeza, para información que viene tanto visualmente como de forma táctil de todo el cuerpo, y también pues se va a integrar en la corteza de asociación parietal, ¿no? Y esto pues, nos va a dar todo el sentido tanto de posición espacial y también de propiocepción.
¿no? No solamente encargado del cerebelo, sino también con la función vestibular. Entonces, podemos imaginar que los canales semicirculares pues son como los brazos de un fisicoculturista. Entonces, está haciendo pues, tres poses distintas. Una anterior y posterior, digamos que derecha, una anterior y posterior del lado izquierdo, y también digamos que un círculo horizontal, tanto derecho como izquierdo. Entonces, estos van a encargarse de detectar la aceleración lineal en tres ejes ortogonales. Y también pues va a haber otros diferentes órganos que se van a encargarse de detectar la rotación de la cabeza. Esto porque secundario a la rotación de la cabeza va a haber movimiento de la endolinfa a través ¿cómo se llama? Del ámpula. Y esto va a ocasionar deformación de la cúpula gelatinosa que se va a encontrar dentro de esa ámpula, y esto a su vez va a mover a los cilios de las células peludas que van a estar dentro de esa cúpula. Entonces, podemos ver que va a ser un órgano bastante complejo, donde vamos a tener en esta porción inferior una capa gelatinosa, una porción superior los otolitos, y una porción inferior las células peludas, que van a tener sus diferentes cilios, que van a detectar los movimientos de esa capa gelatinosa. Y pues que los movimientos de aceleración lineal, de aceleración en los movimientos ortogonales, así como los movimientos tanto rotatorios como de posterior y anterior y laterales de la cabeza, pues van a ser detectados por estos diferentes órganos. Entonces, esto va a dar pues, el sentido de posición de la cabeza específicamente. ¿Ok? Entonces, aquí pues también vamos a tener una particularidad, y esa va a ser que la endolinfa o la composición de la endolinfa va a cambiar, específicamente cuando nosotros consumimos alcohol. Esto, pues, ¿de qué forma? La endolinfa pues, es un ultrafiltrado del suero sanguíneo. Entonces, cuando ese plasma pues, tiene altas concentraciones de alcohol, vamos a ver que justamente a su vez el ultrafiltrado va a cambiar en la endolinfa. Entonces, como cambia la composición o la viscosidad de la endolinfa, entonces el movimiento de los otolitos y también el movimiento que se traduce en la capa gelatinosa, pues va a ser diferente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a conocer como el mareo que presenta a los pacientes cuando están intoxicados, o bueno, de cualquier persona que está intoxicada con alcohol, o también conocido como la cama loca, ¿no? Entonces, cuando nosotros, cuando hay el consumo de alcohol, pues podemos presentar este tipo de mareo secundario a la composición de esa endolinfa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tiene una pues, connotación clínica bastante importante, ¿no? Entonces, a su vez, también tanto el utrículo como el sáculo pues, van a tener un órgano, que es la mácula, que pues, es compuesta por los tres componentes que les había comentado previamente, y pues estos pues, también van a estar íntimamente relacionados con la sensación de la posición de manera de toda la posición de la cabeza. Estos van a enviar axones a 4 núcleos vestibulares a cada lado del tallo cerebral, y pues como vemos en esta diapositiva va a haber diferentes núcleos que van a estar relacionados con la posición, y es un sistema bastante complejo. Pero, pues bueno, para no complicarlos mucho, tanto la gravedad como estímulos de posición pueden cambiar la disposición de los canales semicirculares y de los órganos asociados a los otolitos. Entonces, por eso es que se van a detectar los cambios de aceleración y se van a interpretar como potenciales de acción. Estos van a viajar a través de los nervios vestibulares y van a llegar hasta el núcleo vestibular de Deiter, que da a dar un tracto muy importante, que es el tracto vestíbulo espinal, que va a descender, justamente como se ve aquí, hacia los sistemas descendentes motores, y se va a extender por toda la médula, y va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a mantener el balance y el tono de extensión en todo el cuerpo. Por otra parte, el tracto del vestíbulo espinal medial
va a provenir del núcleo medial, que también tiene contribuciones tanto del núcleo vestibular inferior y se va a extender solamente a la columna cervical y este va a tener especial importancia para la posición de la cabeza y del cuello. ¿Ok? Por otra parte, el fascículo longitudinal medial, y este pues lo vamos a ver también en otra clase posteriormente, es una vía que va a conectar con los núcleos de los movimientos oculares, no solamente con los, ¿cómo se llama? Con los núcleos del abducens, que es el sexto nervio craneal, sí, el sexto nervio craneal, sino también con el tercero y el cuarto, que se van a encontrar a nivel del mesencéfalo. ¿Ok? Justamente como vemos en esta imagen. Y ese fascículo medial longitudinal lo que se va a responsabilizar va a ser justamente los movimientos conjugados para, si por ejemplo, si quiero mover hacia la izquierda, vamos a tener que coordinar el movimiento del recto medial del ojo derecho y el recto lateral del ojo izquierdo. Y pues lo mismo si vemos hacia el otro lado. Entonces, va a estar íntimamente relacionado con los núcleos vestibulares y pues bueno, esta vía también va a mediar el reflejo vestíbulo ocular, en el cual los movimientos del ojo pues van a estar coordinados con respecto a los movimientos de la cabeza. ¿Ok? Pues bueno, también como les mencionaba, va a tener conexiones recíprocas bastante importantes, tanto con el cerebelo, así como con la corteza cerebral, y pues van a estar también íntimamente relacionadas con el área 5 de Brodmann y con esta se va a encontrar pues, justamente en el área de la unión temporoparietal y en la ínsula posterior. ¿Vale? Y pues bueno, con esto es que vamos a dar toda la función tanto de propiocepción como de posición, tanto de la cabeza como del cuerpo. ¿Ok? Yo creo que vamos a continuar con el resto de la configuración interna y de las correlaciones clínicas en la próxima clase. Pero bueno, por lo pronto, pues no sé si tengan alguna pregunta en este momento. Sí, mandaron una pregunta. 2. ¿Cuál es la etiología de la parálisis facial que mencionó? Pues justamente como mencionaba, generalmente se cree que tiene dos componentes principales, específicamente la parálisis facial periférica. Puede ser tanto viral, que se cree que está relacionada con herpes, y también y CMV, y inflamatoria, o sea, por algún agente nociceptivo va a ocasionar que se inflame el nervio facial, y pues esto es lo que va a originar la parálisis facial. La otra dice, ¿cuál es el área cortical que se relaciona con la función vestibular? Pues justamente les mencioné que el área 5 de Brodmann es la que está íntimamente relacionada con la función vestibular. Perfecto, muchas gracias, doctor. Le agradecemos otra vez por su plática. Es un gusto volverlo a tener con nosotros y esperemos que nos pueda volver a acompañar pronto. Okay. No se les olvide que la palabra clave es protuberancia. El link de asistencia se va a mandar a WhatsApp y la ponencia se va a publicar de aquí al viernes en YouTube y estará abierto el link para que lo puedan contestar. Depende cuándo se suba, si hasta el miércoles o hasta el domingo. Les recordamos de seguir con el curso. Tenemos otra ponencia el sábado y mañana el Kahoot para ganarse uno de nuestros libros de neurocirugía. Muchas gracias, doctor, otra vez. Muchas gracias. Y pues bueno, también no sé, me voy a poner de acuerdo con ustedes pues para poder dar el resto de la ponencia, que es la configuración interna y la irrigación tanto Sí, del claro que sí. puente como de la médula oblongada. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien, bonita noche.